Yo les invito, amados hermanos, a que usted se meta también, que esté aquí con nosotros, que esté atento, que no esté distraído, que no esté pensando en otra cosa. Si usted y yo estamos así, se nos vuelve más difícil podernos concentrar. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no se preocupe si hay cosas que no las entiende, ¿verdad? Despacio vamos a ir aprendiendo. La carta está fuertecita, pero yo sé que vamos a aprender, yo sé que vamos a guardar de esto algo. Romanos capítulo 1, vamos a leer nuevamente versículo del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Señor, le damos infinitas gracias por su palabra. Gracias por la oportunidad que usted nos da, mi Señor, de poderle
adorar, alabar y exaltar. Gracias porque un día le conocimos y usted ha cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, nuestra manera de ser. Que sea su Santo Espíritu hablándonos, explicándonos, trayendo a nosotros la palabra que necesitamos escuchar. Por favor, quite de nuestra mente todo estorbo, todo tropiezo, todo aquello que nos pueda ocasionar distracción y permítanos estar atentos. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. En el nombre del Señor, les suplico. Estoy tratando yo de hacer mi mayor esfuerzo, le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad?, que me ayude. Y yo sé, hermanos, insisto, yo sé, quizás a usted, a mí me cuesta y a usted tal vez también le está costando. Pero hay temas aquí que son de mucha importancia, ¿verdad?, de mucho valor. Y le digo yo, o sea, a veces nosotros cuando estudiamos la Escritura hay que leerla una vez, hay que leerla otra vez, hay que leerla otra vez, hay que volverla a leer. Lo primero es pedirle al Espíritu Santo que nos abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Que nos enseñe. Yo le he dicho, la carta de los Romanos la consideran una de las más atestada, llena de teología, de doctrina bíblica, pero valiosa, hermano, valiosa. Insisto, cuando terminemos de estudiarla la vamos a volver a empezar a estudiar para aprender más, ¿verdad? Porque así pasa, algunas cosas uno hasta que ya, ¿verdad?, terminó las entiende. Lo último que estábamos estudiando el miércoles, bueno, el miércoles pasado estábamos queriendo entrar ya a esta parte, pero lo último que estuvimos estudiando, y quizás le dimos bastante énfasis el miércoles pasado, fue, hermanos, y quizás el domingo también en la mañana lo estuvimos hablando por el tema que nos tocó desarrollar. El domingo en la mañana lo estábamos viendo, la justicia de Dios como un atributo divino. Y el día miércoles estábamos hablando en el versículo 17, que es el último que estábamos estudiando, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estuvimos dándole mucho énfasis, que la justicia de Dios llega al corazón del hombre, y lo vimos varios versículos, que la justicia divina llega al corazón del hombre por fe. Por fe, o sea, única y sencillamente por fe, por creer en Dios, por creer en Jesucristo, por creer en el sacrificio que Él realizó por mí en la cruz del Calvario, por creer que Él ya pagó por mí en la cruz del Calvario. Se lo he estado mencionando yo, hermano, y se lo voy a seguir mencionando. Hay un momento en la cruz que nuestro Señor Jesucristo menciona esa palabra: consumado es. Consumado es. Él da esa palabra, y cuando habla de la palabra consumado es, significa pagado es. O sea, la deuda que la humanidad tenía para con Dios está pagada. Eso significa la palabra consumado es, ¿verdad? En el momento que Él muere en la cruz del Calvario, en el momento que Él entrega su vida por amor a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, Él cancela, Él paga, Él quita la deuda. Hermano, Él satisface a Dios, ¿verdad? El sacrificio de Él satisface a Dios, y nos viene y nos reconcilia, viene y nos perdona, viene y nos redime, viene y nos santifica, viene y hace todo lo que Él tenía que hacer a favor nuestro. Lo único que nosotros, el ser humano, hace ahora es venir y recibir
ese beneficio que nuestro Señor Jesucristo nos da en la cruz del Calvario. Entonces el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es el sacrificio de Jesucristo. Entonces en el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos hablando de que la justicia divina viene al ser humano por fe. Porque ya Él pagó, ya Él sufrió, ya Él hizo lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es creer que Él ya lo hizo por mí. Creer que Él ya fue a morir en mi lugar. Creer que Él ya fue a pagar por mí. Entonces, por eso dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. No es por obra, no es por lo que nosotros podamos hacer, no, es por lo que ya Él hizo, es por el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Entonces, como ya Él pagó por nosotros, nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es creer en ese sacrificio, creer en lo que Él hizo para que la justicia de Él sea trasladada a mí y a usted. ¿Verdad? Yo injusto, pero en el momento que Él viene y paga por mí, Él me traslada su justicia a mí. Él me regala su justicia a mí. Entonces, la justicia divina fue trasladada a cada uno de los pecadores por medio del sacrificio, porque Cristo se convirtió en el pago de esa deuda que existía. Entonces, eso fue lo último que nos quedamos viendo. Óigame, en el Evangelio, hermano, véngame para acá. En el Evangelio, la palabra del Señor dice que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios en el ser humano es por medio de Jesucristo. Pero además de eso, además de que se revela la justicia de Dios, que es por medio del sacrificio de mi Señor Jesucristo, también hay algo más que se revela, y es de lo que yo quiero hablarle esta noche. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el Evangelio, Jesucristo viene y nos revela que por medio de su sacrificio el ser humano puede ser declarado justo. Pero también, hermanos, la palabra de Dios dice que también, así como Dios nos ha revelado a nosotros que por medio de Jesucristo podemos ser salvos, véngame para acá, también hay algo más que se revela, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando se habla de la ira de Dios, se habla, óigame por favor, se habla del enojo de Dios, del malestar de Dios. O sea, Dios está enojado. Dios está, hermano, insatisfecho. La palabra ira, ¿qué es la ira de Dios? La palabra ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Traducida como enojo, indignación, cólera o irritación, tanto los humanos como Dios expresan la ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez justificada. Cuando la palabra del Señor habla de la ira de Dios, y regáleme un segundo, hermano,
Porque la palabra de Dios, el Evangelio, óigame, nos muestra la justicia divina, que es por medio de Jesucristo, que es por medio de la gracia, pero también nos habla de la ira de Dios. Véngame para acá. Porque, mire, hay una gran cantidad de personas, mucha gente, hermano, mucha gente que no quiere creer en la ira de Dios. Por lo general, la gente que no quiere nada con Dios, que anda mal, que no quiere buscar a Dios, quiere pensar o quiere hacerse a la idea de que no hay ira de Dios, que no hay juicio divino. O sea, y siempre dicen, no, es que mire, Dios no puede condenar a nadie porque Dios es amor. Y la Biblia está hablando en el versículo 1:18 de Romanos. El apóstol Pablo nos empieza a hablar en la Reina Valera 1960, tiene como título la culpabilidad del hombre. El apóstol Pablo, hermano, le voy a pedir que me ponga atención, y usted va a ver cómo el ser humano natural, sin temor a Dios, sin que quiera reconocer a Dios, cómo va decayendo, cómo va bajando, cómo va descendiendo, hasta dónde va bajando. Y uno lo mira. Porque la gente se pone bien necia, habla mal de Cristo, habla mal de los cristianos, habla mal de los pastores, habla mal de las iglesias, y el problema de ellos es que no quieren nada con Dios. Y no quieren reconocer a Dios. No quieren reconocer la necesidad que tienen de Dios. Y el apóstol Pablo está tratando en la carta a los romanos, está tratando de que comprobemos y está tratando no de demostrar, lo da por sentado, el problema del pecado, el problema del ser humano. O sea, porque hermanos, para poder venir y gozar de la justicia divina, de la gracia divina, del perdón de Dios, hay que reconocer que tenemos problemas. Hay que reconocer que necesitamos de Dios, hay que reconocer, y esa es la intención del apóstol Pablo, a hablarle de la culpabilidad del hombre y hablarle de cómo, de las condiciones en que el hombre se encuentra. Y empieza hablando, porque estaba hablando de que la justicia de Dios se manifiesta por medio del Evangelio, y hoy empieza a hablar de la ira de Dios, y la ira de Dios es el enojo de Dios. El juicio de Dios. Porque no es otra cosa, o sea, Dios está enojado. La gente, hermano, de repente la gente empieza a hablar y empieza a culpar a Dios, y que mire que el COVID, y que mire que las plagas, y que mire que esto, que mire. Hermano, mire, en el nombre del Señor, Dios está enojado con la humanidad. Dios está enojado con la humanidad. ¿Y por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por el rechazo. ¿Por qué? Por la frialdad. ¿Por qué? Por el desamor. ¿Por qué? Porque el ser humano, hermanos, en términos generales, ¿cuántas personas no quieren nada con Dios? Y por eso es que Él viene y nos habla. La ira de Dios está vigente, porque el problema es que la gente no quiere reconocer. ¿Cuánta gente dice, mire, pastor, mire, hermano, el infierno no existe? O sea, a la gente que anda mal, que no quiere nada con Dios, que no se acerca a Dios, a ellos les conviene que no haya infierno. Fíjese que a mí me han dicho de que el día que yo me muera, hasta ahí llegó todo. La Biblia no dice eso. La bendita, santa y divina palabra de Dios no dice eso. Dice que un día todos vamos a resucitar. Uno para condenación, otro para salvación. Entonces, insisto, hermanos, mire, desde allá, ustedes desde el Antiguo Testamento podemos ver la ira de Dios, el enojo de Dios, y Dios lo manifestó y lo sigue manifestando. Hermanos, allá se enojó contra los habitantes de Sodoma y Gomorra y destruyó a esa cantidad de gente que había en ese lugar. Lo podemos ver también con Noé, en el tiempo de Noé, destruyó la humanidad.
Y así lo podemos ver de muchas maneras, en situaciones más pequeñas, quizás con menos cantidad de personas, pero Dios ha manifestado su juicio. Hermanos, ¿cuántas veces mandó Dios al enemigo, le dio la autoridad o la oportunidad para enjuiciar a su pueblo Israel? Fueron llevados cautivos allá estuvieron cautivos allá en Egipto. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, la ira de Dios se manifestó, porque hay muchos que piensan que es solo allá en el Antiguo Testamento, actualmente también. Entonces, la palabra del Señor dice, porque la ira de Dios se revela, así como se nos reveló la oportunidad para poder optar a la justicia divina, también se nos manifiesta la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, ¿contra qué es el enojo de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ese es el enojo de Dios, ese es el malestar de Dios, es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, hermanos, con su accionar, con el accionar de los hombres es que la ira de Dios se revela, el enojo de Dios se revela contra el accionar, cuando el hombre actúa impíamente, impíamente, y también cuando el hombre actúa injustamente. O sea, el accionar del ser humano, cómo el hombre se comporta, cómo se conduce, cómo hace, cómo obra, cómo se manifiesta todo su accionar del hombre. Eso es lo que lo tiene molesto a Dios. O sea, Dios está viendo, nos está viendo a todos, está viendo a la humanidad, está viendo al ser humano, está viendo, óigame hermano, óigame, usted lo leyó allí, los grandes desórdenes que tenemos en la humanidad. Cómo el hombre sin temor a Dios, cómo desciende, cómo baja, cómo se pone necio, cómo, hermano, llega a tal grado, y uno cuando lo mira, cuando habla con alguien que se supone que dice él o ella tener conocimiento de Dios y que se burla de Dios y que hace, esa palabra impiedad significa eso. Impiedad, yo se los dije el miércoles pasado, es toda acción que un ser humano tome directamente en contra de Dios. Injusticia es toda acción que un ser humano haga en contra de otra persona. Y dice ahí la palabra de Dios que ese es su enojo de Dios, ¿verdad? Ese dice la palabra del Señor que es el enojo de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amados hermanos, todos los días Dios está tratando de revelarnos, Dios está tratando de explicarnos, Dios está tratando de hacernos llegar la verdad de la palabra, la verdad del evangelio. Dios está tratando de que prediquemos la palabra, de que la palabra alcance a las personas, de que la palabra llegue a las personas. Pero hay un grupo de gente, hay una cantidad de gente tratando de parar, tratando de detener, tratando de hablar mal del evangelio, tratando de hablar mal de los pastores, tratando de hablar mal de las iglesias. Aquí dice de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Aquellas personas que con mentira tratan de detener la verdad. Tratan hermanos, gentes que están afanados, tratando de desviar al que ya tal vez está en el camino, al que quiere algo con Dios, tratando de que aquel que va a escuchar la palabra no la oiga, tratando de desvirtuar el evangelio, tratando de hablar mal de la palabra de Dios, tratando de decir que la palabra es mentira.
dice que Dios tiene enojo contra esas personas, porque hay un montón de gente que es buena para eso, hermano, tratar de confundir, tratar de detener, tratar de que si usted está congregando, si usted está sirviendo a Dios, tratar de que no lo haga. Con esas personas tiene malestar Dios, y con todas aquellas personas que actúan injustamente. Y ya vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas que podemos ver aquí. Pero la palabra del Señor, insisto, nos habla, el apóstol Pablo le habla a los romanos y les habla de que también, así como la justicia se revela por medio de la fe en Jesucristo, también el juicio divino o la ira de Dios también se manifiesta. Dios está molesto con todos aquellos que no quieren nada con Dios, con aquellos que desprecian el evangelio, con aquellos que ponen una cantidad de pretextos, hermanos, del por qué no buscar de Dios. Entramos un poquito ahí. Quiero que veamos ahí versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Regáleme su atención, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de los que actúan impíamente, impiedad, y de los que actúan injustamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque, oiga, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Regáleme un segundo, hermano. Véngame para acá. Una gran cantidad de esta gente con la que Dios está enojado y tiene ira en contra de ellos por su manera de actuar, porque actúan impíamente y actúan injustamente. Una gran cantidad de esta gente, hermanos, justifican su accionar. Justifican su accionar. ¿Y cuál es la justificación que ellos nos quieren dar de su accionar? Que Dios no existe. Una gran cantidad de maestros en la universidad le enseñan a sus alumnos que a Dios lo hemos creado nosotros, los seres humanos. Dios ha sido creado en la mente del ser humano, pero que Dios no existe. Entonces el apóstol Pablo les habla y les dice a estos contra los que Dios está molesto, les dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, a mí me encanta al final del versículo 20, la palabra que dice, de modo que no tienen excusa. Toda esta gente de la que el apóstol Pablo está hablando, que no quieren nada con Dios, que están extraviados de la verdad, que no quieren abrir su corazón, que tienen su corazón cauterizado, dice que ellos no tienen excusa, hermano. Porque hay mucha gente queriéndose excusar, es que yo no conozco a Dios, yo no sé nada de Dios. Y yo les decía que una persona que muy cercana a mí, de mi familia, me decía, entre menos conozco la Biblia, es mejor, porque no tengo obligaciones, porque cuando ya la conozco yo ya no puedo dejar de accionar de acuerdo a ella. Mire, esta gente dice, es que la Biblia es mentirosa. El papel aguanta con todo lo que le pongan. Y el Señor, hermano, dice, quite la Biblia, quite los templos, quite los pastores, quite las predicaciones, quite todo y deje solo la creación. Vea, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, esta gente no tiene excusa.
El incrédulo no tiene excusa. El que se llama ateo no tiene excusa. Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, las cosas invisibles de Él. ¿Y cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. ¿Qué pasa? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vaya, pues no me crea en la Biblia, no me crea en lo que predican los pastores, no me crea en lo que diga el hombre, no me crea en las iglesias. Sí, son, vaya, digamos, tiene razón, ustedes son mentirosos, cometen errores, son pecadores, sí. Pero ahora vamos a la naturaleza, es revelación natural. Hermano, nosotros a veces quizás poco somos detallistas, ¿verdad? Y nos quedamos viendo nosotros vaya, véame un evento, el arcoíris, pues va. Que da tristeza como este grupo de desordenados, enfermos, mentales, sexuales, lo han agarrado como símbolo de ellos. Eso no tiene nada que ver. Depravado, degenerado. El arco iris. O sea, cuando usted ve, hermano, de allí, ¿verdad? De la tierra, de un lugar sin gracia, un pajarito agarró una semilla por allá y la tiró allí. Ahí nace una plantita tan preciosa. Cuando usted ve los animales, cuando usted ve el mar, cuando usted ve el sol, cuando usted ve las estrellas, cuando usted ve la luna, el funcionamiento de todo el sistema solar, cuando usted estudia un poquito. Regáleme un segundo, quíteme la Biblia, quíteme la palabra de Dios, quíteme los evangélicos, quíteme los predicadores, y no eso está dando testimonio. ¿De qué está dando testimonio? Algo tan precioso está dando testimonio que hay un creador. Eso no pudo aparecer ahí de la nada. Hay una hipótesis de la creación del mundo que se llama la teoría del Big Bang. Dice que en cierta época, ya no sé qué, hubo una explosión grande, y de la explosión grande que hubo quedó todo esto así como es. Ellos no creen en que hay un Dios creador. Como algo tan perfecto, como algo tan precioso, como algo tan ordenado, como algo tan diseñado va a ser fruto de la casualidad. O sea, toda esta gente, amados hermanos, con la cual Dios está molesto y que revela Él su ira desde el cielo, dice la palabra de Dios, contra ellos. El apóstol Pablo escribiendo les da el argumento que dice que no tienen excusa, no pueden decir que no conocieron a Dios, sí lo han conocido. Hasta los mentados llamados ateos lo conocen. Quiero que veamos Salmo 8. Salmo 8 no. Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8. ¿Lo tiene, mi hermano? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Vea el salmista. O sea, el salmista está viendo los cielos, está viendo los niños, está viendo todo y se inspira. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, el salmista observando el firmamento, observando los cielos, y se inspira y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, hermanos, cuando usted ve los cielos, cuando usted ve la creación, cuando usted ve la naturaleza, cuando usted ve, como le decía yo, el mar, cuando ve todo eso, usted no tiene palabras para expresar otra cosa más que hay un Dios todopoderoso que fue el encargado de poner cada cosa de esa en su lugar correcto. Si no estuviera todo ordenado, sería un desorden. Sería tremendo. Busque un versículo más. Salmo 19. Salmo 19. Versículo 1 en adelante. Los cielos, ¿lo tiene mi hermano? Los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, cuando usted mira todo en los cielos y todo lo precioso, las estrellas, hermano. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista una vez más. Verso 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. O sea, hermanos, el salmista una vez más, hablando de las maravillas, de lo precioso que es la creación divina, o sea, lo que Él hizo, lo que Él formó. Hechos 14, 17, leamos a ver qué dice Hechos 14, 17, perdone que lo lleve rápido, pero si no, no avanzamos nada. Hechos 14, 17. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Hechos. Hechos 14, 17, que dice la palabra de Dios. Si bien, ¿lo tiene mi hermano? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea, hermanos, si la lluvia del cielo no cae, no hay producción, y si no hay producción, no hay alimento. O sea, es parte de la perfección, es parte de lo precioso que él cómo hizo todo. O sea, sí hay momentos que no queremos que llueva porque ya llovió mucho, pero hay momentos que estamos deseando la lluvia. Entonces, insisto, o sea, volviendo a Romanos, el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, lo dice, ¿verdad? Que no hay ningún incrédulo, que no hay ninguno de estos sobre los cuales la ira de Dios se manifiesta, amados hermanos, que tengan excusa, porque dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
O sea, óigame bien, véngame para acá. El ser humano natural tiene una cantidad de pruebas, de argumentos a favor para que crea en Dios, para que crea en su poder, para que crea en Él y viva diferente y viva mejor. Pero por eso la ira de Dios se revela en contra de ellos, porque el problema es que vea el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? Por medio de las cosas creadas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Óigame bien, hermano, o sea, ese es el problema, y ese es el gran problema, y esa es la dificultad, y esa es la situación, y aquí radica todo el problema. ¿Por qué? Porque, o sea, no tienen excusa, no puede decir es que no, o sea, Dios no existe, o sea, todo lo que se puede ver creado es la prueba, hermano, de la existencia de un Dios poderoso. Y estas personas sobre las cuales la ira de Dios se revela, toman la decisión de decir, no, yo no creo en Dios. No, yo no creo que Dios exista. A mí me da tristeza, me da risa, me da de todo, hermano, porque digo yo, por lo menos por ahí hay un muchacho, ¿verdad?, que se la pica de ateo. Y una tan sola vez me dijeron a mí, mire, pastor, venga, vamos a hablar con este. Y yo digo, ¿para qué voy a estarme perdiendo mi tiempo? Y yo digo, por lo menos se vieran bien, hermano. Por lo menos se vieran bien. Bueno, si nuestros argumentos a favor de Dios, según ellos no son buenos, son malos, argumenteme usted, pero enséñeme usted cómo vive, cómo está todo, perdóneme, pero todo desgraciadito, todo mal. Pues sí, porque deme muestra de que lo que usted ha creído lo tiene bien, pues. El problema es que la gente, hermano, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, no es que no me venga a decir, no es que yo no sé nada de Dios, o sea, el conocimiento lo tienen, lo básico lo saben, ciertamente no se han congregado, ciertamente no han estado en una iglesia, pero han oído, han escuchado, Dios les ha hablado, Dios les ha predicado, entienden, han visto la creación, han visto la belleza de todo lo que Dios ha creado, y eso da testimonio del poder de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ellos toman la decisión de no glorificar a Dios. No le quieren dar gloria a Dios. Y no es solo el problema que no le quieren dar gloria a Dios. Lea el versículo 21 conmigo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hermano, aquí hay dos cosas que todo buen creyente debe de hacer, que todo ser humano debería hacer, es darle gloria a Dios, darle gloria a Dios, darle gloria a Dios. O sea, si algo hago bien, debo de darle gloria a Dios. Es la gloria de Dios, la gloria es para Dios, no es para el hombre. Si yo sé cantar, la gloria es para Dios. Si yo sé predicar, la gloria es para Dios. Si yo salí bien en algo, la gloria es para Dios. Dios espera de todos nosotros que lo glorifiquemos.
No es que yo soy bueno, es que mi papá es bueno, no, el bueno es Dios. Segundo, ahí en ese mismo versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como de Dios, ni le dieron gracias. Vénganme para acá, por favor, ahorita termino, con esto termino. Hay dos cosas aquí que hay que ponerle atención, incluso nosotros como cristianos. Siempre tenemos que estar glorificando a Dios, uno. Segundo, siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. Allí lo dice, ni le dieron gracias. O sea, darle gracias a Dios es ser agradecido con Dios. Dios, hermanos, en este pasaje de Romanos nos habla bien claro que Él espera el agradecimiento del hombre. Léalo conmigo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, o sea, no tienen excusa. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, la gloria no la quieren para Dios, sino que la quieren para ellos. No le dieron gracias a Dios. Una persona que no le da gracias a Dios, hermano, es una persona que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene, no tiene comunión con Dios. Esa es la respuesta del ser humano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias. La palabra del Señor hace unos días la estábamos estudiando en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la ingratitud para con Dios es algo que afecta tanto. Y una persona que no quiere nada con Dios es una persona desagradecida. Y por eso la ira de Dios viene sobre el ser humano. El mundo entero, la gente no quiere glorificar a Dios. Analicémosla, veámosla cómo está el mundo. ¿Qué le van a querer dar gloria a Dios? Le dan gloria a los hombres. Hacen grandes los hombres, le aplauden a los hombres, le alaban los hombres. Y menos agradecerle a Dios. Y el Señor dice en el versículo 21 que Él espera que el hombre sea agradecido, sino que se envanecieron en su razonamiento. Esto lo vamos a dejar ya para el otro miércoles. Porque el hombre va bajando, va descendiendo cada momento, va bajando más hasta que llega al tope. Y por eso la palabra del Señor dice que la ira de Dios, el enojo de Dios se revela, se manifiesta, viene a la tierra, viene sobre los seres humanos, ¿verdad? Por el accionar de los hombres, porque conociendo a Dios, teniendo testimonio que la naturaleza nos da, las personas no lo quieren. Lo han despreciado. Hay una cantidad de gente que no quiere nada con Dios. Y eso es uno de los grandes problemas. Amados hermanos, termino yo. Que se nos quite toda indiferencia a nosotros para con las cosas espirituales. Que amemos lo espiritual, amados hermanos. Que deseemos más lo espiritual. Así como dice el Salmo 42:1, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Que haya en nosotros una sed más de lo espiritual, que no nos acomodemos, que no nos conformemos, porque hay un momentito que hasta la iglesia está con esa decadencia espiritual, con ese desánimo. Que Dios vea que lo glorificamos, que Dios vea que estamos agradecidos con Él. Y eso es lo que a Dios le agrada. Próximo miércoles vamos a continuar viendo esto, ¿verdad? Y que Dios nos enseñe lo que tengamos que aprender, cómo el hombre va bajando, va descendiendo, hasta llegar a tal grado, hermanos, ahí en los últimos versículos que leímos, que dice que hasta cambian su uso natural, ¿verdad? En la parte sexual es un descontrol enorme. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su palabra. Gracias por el privilegio y la oportunidad, mi Dios, que usted nos da de poderle servir.